Suiza, el Pacífico idilio. Cuando la mayor parte de Europa estaba ocupada por las tropas alemanas, el indómito pueblo helvético no cesaba de resistir y seguía haciendo negocios con toda tranquilidad. Transacciones de dinero. A salvo en plena guerra, en las bóvedas de los bancos suizos se apilaba el oro. Muchísimo oro. A toneladas. ¿Cómo fue posible? Si se mira el mapa de Europa en el año 1942, se ve un enorme imperio gobernado por los nazis y sus aliados. En el medio de él, esa pequeña isla de neutralidad. Un misterio. ¿Por qué Suiza no fue tan bien conquistada por la Alemania nazi? Incluso se llegó a plantear la cuestión de si esta Segunda Guerra Mundial no fue un fabuloso negocio para Suiza. Al principio de los años 30, la economía se desangraba. Los pagos de reparación a los vencedores de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión habían llevado a sus grandes vecinos alemanes al borde de la quiebra. El desempleo era desastroso. Más de 6 millones sin trabajo. Otros tantos millones trabajaban solo intermitentemente. Cuando Hitler llegó al poder en 1933 tenía dos objetivos: levantar la economía alemana tan pronto como fuera posible y a largo plazo rearmar al país. Pero los objetivos de Hitler se toparon con un obstáculo que ya había frustrado incluso a la República de Weimar: la falta de divisas. Una desventaja decisiva. Para estimular la economía alemana, se necesitaba sobre todo materia prima, material que debía ser importado del exterior a cambio de divisas. Salvo el carbón, Alemania no posee recursos importantes. Sin ellos, una industria armamentística es impensable. La política de rearme devoraba más de la mitad del gasto público. Las últimas reservas de oro y las divisas del Reichsbank se desvanecían por el aumento del gasto militar. Así que la economía alemana era vulnerable. Estaba bajo presión financiera. Constantemente surgía la pregunta: ¿de dónde se debían conseguir el oro o las divisas necesarias para garantizar la importación de materias primas? En marzo de 1938, la así llamada anexión de Austria supone un alivio económico. La Alemania nazi incorpora a su tesoro 1.000 millones de marcos en oro y divisas, pero solo de forma temporal. Los dramáticos acontecimientos en Europa Central demostraban que nada detenía a ese régimen que no respetaba ninguna ley y que violaba todas las normas de la civilización. Desde el ascenso de Hitler al poder, Hjalmar Schacht, su ministro de Economía y presidente del Reichsbank, intenta establecer una especie de autarquía alemana. Se aplica un ambicioso programa de fabricación de sustancias sintéticas como sustituto del caucho, algodón y petróleo. Sin embargo, las importaciones de materias primas aumentan constantemente el déficit financiero. Los millones que habían llenado las bóvedas del Reichsbank después de la anexión de Austria se agotan en pocos meses, y la situación financiera de Alemania es nuevamente ruinosa. Hjalmar Schacht advierte a Hitler. En su famoso memorando del 7 de enero de 1939, el presidente del Reichsbank destacaba: estamos en quiebra, al borde de la insolvencia. El Reichsbank está en bancarrota. Debe haber un cambio de política.
El Reichsbank intentaba ejercer presión sobre Hitler. Debía cambiar por completo su postura política frente a la penuria económica. Pero esto no impresionó a Hitler. Hjalmar Schacht fue reemplazado como presidente del Reichsbank y quedó como un ministro sin cartera. Y por lo tanto, el estallido de la Segunda Guerra Mundial puede ser descrito como el comienzo de un neto saqueo. Con el objetivo de conquistar rápidamente tanto como sea posible y con un ejército aún carente de recursos, Hitler comienza un ataque relámpago. En 1939, la situación de las Fuerzas Armadas es realmente precaria. Su reserva de munición solo es suficiente para 14 días de combate. Es por eso que todo debe suceder rápidamente. Cuando las tropas alemanas tomaron los Países Bajos, Bélgica, Francia y Dinamarca, sus bancos centrales fueron los principales objetivos. Los expertos alemanes se desplegaron rastreando cajas fuertes y cuentas por casi toda Europa en la búsqueda de todo lo que fuera valioso. Metales preciosos, divisas, joyas, activos, todo de lo que los nazis pudieran apropiarse para utilizarlo para la compra de la tan necesaria materia prima. De los bancos centrales de Europa, la Alemania nazi obtiene 83 toneladas de oro de Austria, 3,5 toneladas de Checoslovaquia, 132 toneladas de los Países Bajos, 4 toneladas de Luxemburgo, 180 toneladas de Bélgica y después de la caída de Mussolini incluso 65 toneladas de oro de Italia y Albania. La Segunda Guerra Mundial fue el saqueo mejor organizado de la historia militar. Pero el saqueo no era suficiente. El botín debía ser transformado en dinero para poder comprar. Pero ¿quién podría cambiar todo ese oro bajo la mirada suspicaz de los aliados? La Segunda Guerra Mundial es sobre todo una guerra económica. Los aliados levantan un bloqueo e imponen un embargo económico a la importación de mercancías a Alemania, así como un embargo financiero con un estricto control monetario en el cambio de libras esterlinas y dólares estadounidenses. Para la Alemania nazi era ante todo importante poder convertir las reservas de oro del Reichsbank en moneda extranjera, es decir, transformar todo ese oro robado en una moneda que pueda ser utilizada internacionalmente. Y eso era posible con el franco suizo. Y así fue como efectivamente la Alemania nazi pudo lavar el oro robado y vendérselo al Banco Nacional de Suiza. Estaba cerca en el sentido literal de la palabra. Suiza se encuentra frente a la puerta de Alemania y se puede llegar fácilmente y sin peligro por medio del ferrocarril y la carretera, y es neutral fuera de la influencia de los aliados. Mientras las Fuerzas Armadas alemanas conquistaban poco a poco 2/3 de Europa, llegaban a Suiza increíbles cantidades de oro. Llevaban el sello Reichsbank, eso ya era algo sospechoso. De repente surgieron reservas de oro de Alemania que no existían antes del estallido de la guerra. Eso generaba interrogantes, y los directores del Banco Central lo sabían. El economista Jean-Pierre Roth formó parte durante 30 años del Banco Central Suizo. Como presidente de la Junta Directiva del Banco Nacional de Suiza desde 2001 hasta 2009, tuvo que dar testimonio de las actividades de la institución durante los años de guerra. Se nos preguntó si sabíamos qué tan grandes habían sido las reservas de oro alemanas antes de la guerra. Una línea de argumento fue, siempre y cuando el suministro se mantuviese dentro de los límites de lo que se creía que estaba en el Banco del Reich antes de la guerra, entonces no había nada que objetar. Claro que nos hacíamos preguntas, pero en el análisis jurídico no llegábamos muy lejos. A posteriori habría que examinar críticamente si no se hicieron suficientes preguntas y se pecó de buena fe.
sin cuestionar lo que la parte alemana aseguraba, que los socios de negocios del Reichsbank y del Banco Nacional de Suiza se conocían muy bien ya antes de la guerra. Mantenían relaciones cercanas y de confianza. Aún hoy existe una gran confianza entre los bancos centrales. Hablan abiertamente entre ellos, se intercambian información. En ese momento se decía, quien fuera nuestro socio comercial en el Reichsbank durante todo ese tiempo, ¿por qué habría de mentirnos? Confiamos en él. Cuando dice que todas esas entregas provienen de las reservas de oro alemán, entonces no tenemos ninguna razón para dudar de la verdad de sus palabras. Todo está bien documentado en 7 bóvedas de los archivos federales suizos a prueba de bombas nucleares. Y los informes de las conferencias de directores del Banco Nacional Suizo revelan algo sorprendente. Los altos jefes habían pensado incluso en una falsificación. El historiador Marc Perrenot encuentra amplia evidencia de esto. En el transcurso del año 1942, llegan informaciones sobre transacciones sospechosas del Reichsbank a Suiza. Estas informaciones preocuparon tanto a diplomáticos suizos como a la Dirección General del Banco Nacional de Suiza. Uno de los directores sugirió entonces fundir los lingotes de oro adquiridos al Reichsbank y de este modo poder ocultar su procedencia. Luego de largas discusiones, la decisión sobre la propuesta de fundir los lingotes de oro provenientes de Alemania es pospuesta por la Dirección General hasta una evaluación de los riesgos. Pero no lo hicieron. Así fue. Vieron que había un problema. Dudaron si hacerlo, pero finalmente no lo hicieron, porque hubiese sido un asunto muy serio, hubiese sido una manipulación. Simplemente no lo hicieron. Para el Reichsbank, las relaciones de negocios con Suiza son vitales. En 1943, Walter Funk, el presidente del Reichsbank, constata: no podemos abstenernos ni siquiera 2 meses a hacer transacciones con Suiza, en particular el intercambio de oro por divisas convertibles. Desde los primeros envíos de oro en 1940, año tras año aumenta el número de convoyes del Reichsbank alemán hacia el Banco Nacional de Suiza. En 1943 se alcanza el punto culminante. De Berlín llegan 120 toneladas de oro. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, llegan a Suiza casi 345 toneladas. Bajo la presión de los aliados, los estados neutrales no hacían intercambio con la Alemania nazi de materia prima por oro. Con la ayuda de Suiza, se desarrolló un sofisticado triángulo de comercio. ¿Qué hacía el Reichsbank? Adquiría francos suizos a cambio de oro. Eso fue al principio de la guerra. Con los francos, pagaba, por ejemplo, suministros de materias primas procedentes de Portugal. Y el banco portugués, a su vez, cambiaba esos francos suizos en Suiza por oro. Pero ese oro no era enviado a Lisboa. De las bóvedas del Banco de Suiza, era llevado a la caja fuerte que tenía Portugal en Suiza. En este comercio triangular, los francos suizos de Berna vuelven nuevamente a Berna, y el oro de las bóvedas suizas nunca deja Suiza. Basándose en la neutralidad de Suiza, el Banco Nacional consideró este comercio del oro simplemente como un comercio técnico. El Banco Nacional fue incluso un paso más allá, afirmando que el derecho internacional permitía a los beligerantes utilizar los valores, es decir, oro o incluso divisas de un país ocupado, para su propio beneficio. Este debate sobre la legalidad de estos negocios está bien documentado en el archivo del Banco Nacional de Suiza.
tuvo lugar entre el presidente del Consejo del Banco, el diputado Gottlieb Bachmann, y el vicepresidente de la Comisión Federal Suiza de Bancos, Paul Rossi. Simplemente se ha ignorado el hecho de que el régimen nazi había dado lugar a una ruptura de las relaciones comerciales, una ruptura después de la cual no se podía continuar haciendo negocios con los bancos centrales de países ocupados por Hitler, como con los bancos centrales de los estados democráticos. Yo soy neutral, por lo tanto, debo hacer negocios con los alemanes, porque también hago negocios con los aliados. Esto ocurría casi inevitablemente. No podemos rechazar el oro alemán si tomamos el oro de los aliados. Somos neutrales. Desde el desembarco aliado en las playas de Normandía en junio de 1944 está claro. No hay duda sobre el resultado de la guerra. Pero lo que no está claro es cuándo y en qué condiciones será la victoria de los aliados. Sin embargo, el Banco Nacional de Suiza continúa impávido su negociación con el Reichsbank. Los aliados habían registrado las actividades suizas desde 1942 y le exigen a Suiza detener el comercio con Alemania. Anthony Eden, el ministro de Asuntos Exteriores británico, escribe: «Cada franco que Suiza ofrece a Alemania para la compra de material de guerra prolonga la guerra». Pero Suiza no lo toma en cuenta. Hasta el 8 de marzo de 1945, unas semanas antes del suicidio de Hitler. Recién ahora funcionarios suizos firman un acuerdo con los aliados, según el cual se comprometen a no aceptar más entregas de oro de Alemania. Pero tan solo un mes más tarde ocurre una compra de oro. El 13 de abril de 1945, 132 lingotes de oro del Reichsbank llegan a Berna. Todo el mundo sabía que el Banco Nacional y el gobierno federal suizo al final deberían hacerse responsables. Pero aún a pesar del acuerdo alcanzado hacía un mes, llevaron a cabo una última compra de oro, presumiblemente con el fin de servir reclamos de clientes que temían pérdidas. Es difícil saber por qué lo hicieron. Yo no conozco la razón. No existe una respuesta. El Reichsbank pudo confiar en el Banco Nacional de Suiza hasta el último momento. Mientras Berlín es devastada por las granadas y las bombas de los aliados, Suiza es una isla de paz. Suiza estaba completamente intacta. Así era. Si miramos las imágenes de Francia, Alemania e Italia hacia el final de la guerra, entonces se puede afirmar que este país ha tenido muchísima suerte. Nuestro país se ha salvado de las tragedias de la guerra. El domingo ha conservado su magia. Podemos hacer excursiones. Asistimos a eventos deportivos. Nuestra juventud es sana. Nuestros campos y huertas no están devastados. Nuestro ganado puede pastar pacíficamente y nuestras ciudades florecen en paz. Bien, se cita a menudo la observación jocosa de Bertolt Brecht, quien dijo: Hitler no tiene ningún interés en invadir Suiza. ¿Quién ataca su propia bóveda del banco? A los nazis no les interesaba ocupar Suiza, no solo porque las operaciones militares en los Alpes son una cosa complicada, sino principalmente porque para el régimen era muy útil contar con una bóveda segura en una isla de neutralidad en medio del propio imperio, inofensivo y útil. Casi 400 toneladas de oro saqueado durante la guerra han sido lavados por banqueros suizos. El valor de hoy corresponde a 15.000 millones de euros. Tras estas operaciones se plantea la cuestión de en qué posición se encuentra Suiza después de la guerra ante la comunidad mundial. Para aclarar esto, en 1946 los aliados invitan a una delegación suiza a una conferencia en Washington. Se trata del dudoso papel de los confederados durante la guerra. Luego de 68 días de duras negociaciones, se llega a un resultado inesperado.
Suiza lo pagó barato, ya que en última instancia tuvo que pagarle a los estadounidenses solo 250 millones de francos en oro, a pesar de que el comercio era aproximadamente 5 veces superior. Desde el punto de vista suizo, se trataba de terminar con el tema de una buena vez. Oficialmente se declaraba horrible, terrible, repugnante. Nos tenían por el cuello esos terribles norteamericanos. Pero detrás de las escenas se admitía que el acuerdo era para Suiza extremadamente ventajoso y que Suiza salía airosa de la cuestión. ¿Qué tan satisfecha estaba la delegación de la negociación suiza con el resultado? Se puede leer en un informe de la Embajada Suiza en Washington destinado al ministro responsable en Suiza. Que un pequeño país con 4 millones de habitantes haya logrado negociar las demandas de 3 grandes potencias y pagar una cantidad tan pequeña es casi un milagro diplomático. Oh, sí, era una pequeña cantidad. Negociaron muy bien. Aunque fue una especie de multa, creo. Nuestros diplomáticos estuvieron muy bien, si lo vemos desde ese punto. Y luego llegó rápidamente la Guerra Fría. La cortina de hierro cayó en toda Europa. Y con la misma rapidez, el centro financiero de Zúrich fue de nuevo un socio importante para el capital occidental. Por lo tanto, Suiza, o más bien los banqueros suizos, tuvieron una vez más la increíble suerte de escapar al castigo que tanto merecían. Como otros países europeos, también Suiza escribe después de la guerra su propia historia de héroe, de la resistencia heroica contra el monstruo nazi. Puede esconder sus oscuros secretos durante años, pero la historia del oro nazi lavado sale más bien por casualidad nuevamente a la luz. A mediados de los 90 aparecen las cuentas inactivas. Eran cuentas que fueron abiertas por particulares en bancos suizos y compañías de seguros que querían huir de las persecuciones de los nazis o que habían sido víctimas del Holocausto. Muchas de esas personas no habían sobrevivido, pero sus cuentas continuaban en instituciones suizas. Los bancos habían acordado una posición común. Los legítimos herederos y beneficiarios que reclamaban derechos sobre cuentas huérfanas debían ser legitimados a través de un certificado de defunción oficial del titular de la cuenta. Pero si la muerte ocurría en Dachau o en uno de los campos de exterminio, los nazis no expedían ningún certificado de defunción. Solicitar un certificado de defunción de una persona que fue matada en un campo de exterminio carece de sensibilidad y sentido común. El Congreso Judío Mundial se hace cargo del caso en 1996. Insta a los sobrevivientes del Holocausto y a sus descendientes a registrar sus reclamos. El caso adquiere una dimensión política cuando Alphonse D'Amato, el presidente del Comité Bancario del Senado de los Estados Unidos, toma las riendas. El gobierno de Clinton había dado a conocer material de archivo de la época de la Segunda Guerra Mundial. Aquí no se trata de compensación, se trata de hacer justicia. Greg Rickman es la mano derecha del senador D'Amato y también el comisionado para la investigación histórica. Para los suizos es el bad guy. Rickman aún puede recordar muy bien el desprecio de los banqueros suizos y las autoridades que se le oponían en su tarea. Ellos decían, ya no hay ningún sobreviviente. No puede haber sido tanto dinero. Más tarde nos enteramos de que consideraban el dinero como una especie de botín de guerra. Era nuestro, nadie lo reclamaba. ¿Por qué no habríamos de conservarlo? Un comentario de junta directiva del mayor banco suizo, el UBS, es indicativo de la actitud de los líderes suizos. ¿Se trata de 10 millones? ¿10 millones y medio? Pero esos 10 millones y medio hoy
con todos los intereses, y más y más y más intereses, es absolutamente, ¿cómo decirlo? Peanuts. Habló de peanuts. Ese término dio la vuelta al mundo a la velocidad de la luz. Fue como una chispa en un barril de pólvora. Las organizaciones judías estaban profundamente conmocionadas. Se sentían insultadas por el directorio del banco. El resultado es una fuerte campaña americana. Pero los banqueros y las autoridades suizas solo repiten su falta de tacto y los intentos de tomar la iniciativa se esfuman. Estas son listas del New York Times, con los nombres de las cuentas que fueron hechas públicas después de haber sido listadas por los bancos. Y estas hojas continúan. Hay miles y miles y más hojas. Todos nombres de titulares de cuentas que después de la guerra nunca más aparecieron. Las listas contenían los nombres de 1.862 personas, pero las autoridades suizas no las habían revisado antes de la publicación. También había nombres de nazis en las listas: Kaltenbrunner, Tuka, Bauer. Por ejemplo, Billy Bauer, un alias de Anton Barger, colaborador de Adolf Eichmann, o Elisabeth Eder, esposa de Ernst Kaltenbrunner, un hombre de alto rango de la SS. Criminales de guerra nazis o líderes nazis también tenían cuentas bancarias en Suiza. Bajo la presión de los Estados Unidos, la Asociación Bancaria Suiza invierte 5 millones en publicar anuncios de cuentas inactivas en periódicos de 28 países. Esto tiene consecuencias desagradables para Suiza. Madeleine May Kunin, la ex gobernadora de Vermont, Estados Unidos, recuerda: Nací en Suiza, en Zúrich. Debido a la guerra, abandonamos Suiza en 1940. Entonces, yo tenía 6 años y medio. Y cuando Bill Clinton me designó embajadora de Estados Unidos en Suiza, se cerró el círculo en mi vida. Cuando una mañana en mi oficina vi el periódico con las listas, encontré el nombre de mi madre, René May. Estaba desconcertada. Cuando se habla de los errores de los suizos, seguramente que uno no puede estar refiriéndose a esto, pero a ellos los perjudicó. No era de esperarse que, precisamente, la embajadora del país que acusaba a Suiza encuentre su propio apellido en la lista. Los beneficiarios éramos mi hermano y yo. Eso nos costaba a cada uno $100. Los bancos suizos no pagaban ningún interés sobre los depósitos, pero exigían cuotas de manejo de cuenta. No mucho, pero más de lo que en aquel momento había en la cuenta. Un extraño tipo de negocio bancario, pero que parece funcionar, en especial para los suizos. Para obligar a los suizos a la clarificación de las cuentas no reclamadas, una comisión independiente analiza durante 3 años los archivos de 254 bancos suizos con 4.100.000 cuentas. Se trata de las transacciones de dinero de los últimos 60 años. Y así es como también sale a la luz el comercio con el oro de los nazis. Descubrimos documentos que probaban que los suizos participaron activamente en el comercio con el oro nazi. Los documentos muestran que la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial alegada por Suiza no era cierta. Aquí constaba que durante la guerra se determinó que 2/3 de las entregas de oro alemán en el extranjero eran para el Banco Nacional de Suiza. Con ello se puede concluir una cosa: eso prolongó la guerra. Fue su financiación. Los suizos le dieron a los nazis el dinero para mantener su maquinaria de guerra funcionando. Sin los bancos suizos no hubiesen podido sufragar la guerra. Suiza contribuyó a prolongar la guerra. Esta acusación estadounidense se debate ferozmente hasta el día de hoy. No se puede decir que Suiza haya prolongado la guerra. Por el contrario,
Hay que preguntarse si la posibilidad de que, ante la falta de divisas suizas a corto plazo en la producción de productos especiales que requiere materia prima extranjera, como fue mencionado en Alemania una o dos veces, tal vez haya afectado los acontecimientos de la guerra. Eso sería posible, pero no se puede sacar la conclusión general de afirmar que Suiza realmente haya prolongado la guerra. No lo sé. Es difícil de decir. Solo es una hipótesis. Digamos que fueron 6 meses, un mes, un día. ¿Cuántas personas murieron en el mundo, en Europa, a raíz de esa financiación? Probablemente tuvieron que morir millones más, porque Suiza lavaba deliberadamente el oro saqueado por los nazis. El 7 de mayo de 1997, los alegatos de la administración de Clinton vuelven a lanzar otra ronda de choque en todo el mundo, y la población suiza está conmocionada, confundida e indignada. ¿Qué es lo que se debe creer? Para las autoridades suizas fue finalmente inevitable tener que dar respuestas más satisfactorias. Ya no se podía decir caso cerrado. En medio de esta desastrosa situación, el gobierno designó a una comisión de historiadores para elaborar respuestas. Se intentaba calmar la situación. Hasta finales del año pasado, Jean-François Berger era profesor de Historia Económica y Social. Pocos días después de su nombramiento como jefe de la Comisión Independiente de Expertos de Suiza Segunda Guerra Mundial, el profesor universitario de Zúrich goza de gran interés y grandes expectativas. Debe reparar el daño entre los suizos y su historia reciente. Con ello, se convirtió en un actor importante en el escenario político. Por lo tanto, se puso en marcha esa comisión y, lo que es muy importante, se le puso una gran herramienta en la mano. Y con ello me refiero a la decisión del Consejo Federal para conceder acceso a todos los archivos privados de los historiadores durante un periodo de 5 años. Entre ellos, los de los bancos. Durante 5 años, el secreto bancario suizo fue anulado para la Comisión Histórica. A esto le sigue una revelación tras otra. Cuestionables actividades de las empresas y los bancos privados durante la guerra, el ridículo papel del ejército suizo e incluso la supuestamente impecable política de asilo en Suiza. Pero la compra del Banco Nacional Suizo, del oro saqueado por los nazis, aportará el mayor escándalo a la luz. Entre todo este oro, la Comisión Berger encuentra en las bóvedas también una pequeña parte. Tal vez 6 lingotes, quizás tan solo 3, que originalmente habían sido dientes de oro. Provenían de prisioneros de campos de concentración en Auschwitz, Lublin, Polonia y Majdanek. El Reichsbank los había derretido en Berlín y los había enviado al Banco Nacional Suizo. El Parlamento suizo aprobó una ley que prohíbe la destrucción de todos los documentos relacionados con la época de la Segunda Guerra Mundial. En esta fase de la reforma, un joven vigilante nocturno del poderoso banco UBS provoca un escándalo más. Su nombre, Christoph Mailly. El caso demuestra nuevamente la ambigüedad de los responsables. Un guardia de seguridad se convirtió en el denunciante. La semana pasada, durante su recorrida en el complejo del UBS de la Bahnhofstrasse, descubrió documentos contables en una habitación utilizada para la destrucción de documentación. Dice que eran, entre otras cosas, documentos confidenciales, todo de los años 30 y 40 provenientes de Berlín. Para él estaba claro que este material no podía ser destruido, sino que debía ser entregado a la comisión de expertos.
Después de la conferencia de prensa en Zúrich, volví a mi casa en Riuthof, en el cantón de Argovia, en Suiza, donde vivía en ese momento. Y allí estaba la televisión suiza conmigo. Vino a casa. Al mismo tiempo, llegó el cartero con una carta donde decía que estaba suspendido inmediatamente. Al mismo tiempo, el teléfono sonó en la sala de estar y era el comité de la banca del Senado en Washington, la Casa Blanca. Y D'Amato me decía en ese llamado que me invitaba a Estados Unidos para declarar lo que había visto. Christoph Miley es un héroe y no un criminal, dice el senador D'Amato. Está siendo investigado por violación del secreto bancario. El empleado del UBS que había ordenado la destrucción de los archivos permanece imperturbable. Y ahora los suizos me dicen, Miley está con los judíos. Los judíos le pagaron a Miley. Miley recibe dinero de los judíos. Ahora estaba en el mismo barco que el pueblo judío. Recibí correspondencia muy desagradable. El Congreso de Estados Unidos entonces hizo una ley que luego aprobó y Bill Clinton la firmó. Soy el primer suizo que recibe asilo político en los Estados Unidos. Christoph Miley es un paria en su propio país y un héroe en los Estados Unidos. Como en un juego de ajedrez, los estadounidenses quieren ahora atrapar a Suiza y se mantienen cerca de su zona más sensible, la economía y los bancos. Al mismo tiempo, las amenazas de boicot ponían en peligro la reputación de Suiza. Y un banco debe tener una reputación impecable si desea que la gente quiera mantener allí su dinero. El tema se puso candente y acaparó la atención de la opinión pública. El total del dinero terminó siendo saldado con un acuerdo en el que los bancos suizos tuvieron que pagar más de lo que debían, pero merecían esa lección. Fue como la fábula de la zorra y el cuervo de La Fontaine. Pagaron por sus errores mucho más de lo que hubieran pagado en circunstancias normales. Estoy contento y feliz de anunciar que hemos llegado a un acuerdo histórico con los bancos suizos. Le da a aquellos que sufrieron mucho satisfacción moral y justicia. El acuerdo equivale al pago de 1.250 millones de dólares de los Estados Unidos. Cuando se piensa en los intereses que se han acumulado en los últimos 50 años, entonces es una suma ridícula, lo que significa que los banqueros suizos, una vez más, salieron airosos. Luego de un periodo de investigación histórica minuciosa, después de 3 años de revelaciones y acusaciones, la Comisión Histórica del profesor Bergier publicó finalmente su informe. Cuenta cuidadosamente la historia de Suiza durante la Segunda Guerra Mundial en 11.000 páginas. La mayoría de los suizos discrepa. El economista suizo Jean-Christian Lambellet es un ardiente defensor de la heroica historia de Suiza. Hemos fundado el grupo de trabajo Historia Vivida para contrarrestar los informes malintencionados y tendenciosos, ataques que mancillan la imagen de Suiza en la situación política actual. ¿Cómo se comporta un país como vecino de otro, con 80 millones de habitantes? Esa es la cantidad de gente que vivía luego del censo de 1940 en Alemania. Nosotros éramos solo 4 millones sin recursos propios. Solo podíamos producir la mitad del alimento que necesitábamos. Hay que hacer lo necesario para sobrevivir, ¿no es cierto?
Todas las llamadas que recibimos en este momento tienen la misma dirección. Los espectadores critican enérgicamente a la Comisión de Historiadores. Con palabras muy duras, acusan a la Comisión de no haber tenido en cuenta la situación de ese momento. El informe Bergier no muestra todo el cuadro. Y muchos también dicen que otros países se comportaron de un modo mucho peor que Suiza. No deberíamos ser condenados. Hay una gran mayoría en Suiza, cerca de 2/3, que comparte estos puntos de vista. Toda esta gente tenía la impresión de haber sido despojada de sus recuerdos, su orgullo, el sentimiento de la resistencia que Suiza había cometido. Estaban orgullosos del hecho de que Hitler habría llamado una vez a Suiza el pequeño erizo. Les agradaba ese rol, un diminuto animal no muy fuerte, pero sí capaz de disuadir al agresor con sus púas. Así que el problema llega a su fin, a los archivos. Luego de años de cuidadosa investigación en los archivos, luego de meses de crisis, controversias y desastres, caso resuelto. Pero se tiene la impresión de que no dejó secuelas en Suiza. ¿Con qué frecuencia leemos en los diarios que un banco suizo debe justificarse una vez más frente al gobierno de Estados Unidos y es castigado por actos ilícitos, por hacer negocios con traficantes de armas o por transacciones financieras? Me pregunto si realmente aprendieron algo. La historia nos enseña a hacer las preguntas correctas. Preguntas de moralidad en política, cuestiones de Estado y de pautas sociales en la economía. Si la mirada está solo puesta en el beneficio, puede tener consecuencias desafortunadas. Suiza es un país fascinante, altamente complejo, muy complicado. Un país que debería ser libre de su oligarquía bancaria. Aún hoy se encuentran cientos de millones, sino miles de millones en cuentas inactivas en bancos suizos. En el año 2015, miles de esas cuentas se publicaron en Internet, fueron mostradas y revisadas. Si después de 50 años no se reporta el titular de la cuenta, estos activos pueden quedar para el Estado y permanecer en Suiza.